Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al canal. En esta ocasión el título es bien clarito y se llama Atracones al desnudo. Y os voy a comentar exactamente la causa de este vídeo, que aunque no lo parezca, tiene una motivación que creo que es más profunda de lo que a simple vista os puede venir a la cabeza en este momento. Pero básicamente he decidido llamarle atracones al desnudo porque voy a contar exactamente qué me comía en cada atracón y, por supuesto, hilarlo con otras cosas, no solo dejarlo ahí. Entonces, eso va a ser el grueso del vídeo. También recuerdo que me habéis pedido que al principio del vídeo enseñase un producto de belleza y de alimentación y lo voy a hacer. Pero primero voy a explicar por qué me vino a la mente el vídeo, ¿no?, de Atracones al desnudo, por qué contar este tema. No tanto como yo me sentía emocionalmente o sacar conclusiones sobre esto, no sé, más neuropsicológicas o de relación con la comida, sino ir al grano de cómo son. Primero porque desde el punto de vista científico, cuando se estudian los atracones, la persona que estudia los atracones, el científico, ¿cómo sabe lo que hace la persona? Además, algo tan íntimo y que nos da bastante vergüenza contar. Pues se tiene que fiar, obviamente, de lo que le está contando ese paciente, el participante de este estudio, lo que sea. También habría otra opción, que es hacer estudios más en laboratorio, pero las dos cosas pues tienen limitaciones, ¿no? Lo que te cuenta una persona, pues ella misma, como se suele decir, cada uno es objetivo dentro de su subjetividad y de lo que se acuerda en esos momentos, además, que son tan intensos y a veces incluso disociativos, de cómo lo perciba. Y después también porque ya cualquier tipo de registro alimentario, estar en un laboratorio o lo que sea, eso hace que de algún modo te comportes de forma un poco diferente, ¿no? Y muchas veces me ha pasado, estudiando sobre el tema, que te describen, ¿no? Bueno, pues en el trastorno por atracones o en el trastorno de atracones, como lo digan, em, la gente suele comer esto, suele darse atracones a tal hora, como que esbozan lo que en teoría es. Y puede pasar que tú no te sientas nada identificado con eso, o incluso un poco desamparado, ¿no? Pues la típica frase de nadie se da atracones con X y que justo a ti te pase. Y dices, bueno, es un comentario general, no quiere decir que absolutamente nadie en el mundo. Sí, pero para una persona que en ese momento ya lo está pasando mal, el hecho de que le des a entender que ya es un caso perdidísimo, porque ni siquiera se da atracones, con lo que se da atracones todo el mundo, pues no ayuda, ¿no? También sé que para muchas personas el hecho de ver a alguien que ha superado ese trastorno, que dentro de los trastornos de la conducta alimentaria también hay que decir que es de los más fáciles de superar, pues les motiva mucho, ¿no? Y es una realidad que yo me encuentro en consulta, personas que me escriben correos con mucha frecuencia, esa sensación de estoy en un pozo o en un bucle del que nunca voy a poder salir. Y creo, pues eso, que siempre viene bien, pues rodearte de personas que han estado ahí o incluso en un lugar más profundo y que han logrado superarlo y tener ambiciones en la vida, ¿no? Porque hay gente que parece que su ambición en la vida es superar un TCA. Chico, o sea, que se ponen galones por haber superado un TCA o una enfermedad. Pues es una dificultad o un sufrimiento como cualquier otra cosa en la vida. Hay personas que no han pasado por un TCA, pero han pasado por otra cosa cualquiera. Despegarse de ese sufrimiento que no forme parte de tu identidad me parece también importantísimo. Por eso también voy a contar todo este tema con humor, porque ya ha pasado mucho tiempo, no me afecta en absoluto, y no quiero que sea un vídeo aburrido, dramático, ni nada por el estilo. Quiero que sea un vídeo entretenido de escuchar para cualquiera. Bueno, dicho esto, atracones al desnudo, antes de empezar, las dos cositas que he elegido. Pues mira, qué mejor que sacar como producto favorito uno de esos alimentos que yo no podía tener en casa porque decía, Dios mío, como lo tenga en casa, me lo reviento. Que la crema de cacahuete, que esta además es la crema de cacahuete de Mercadona,
que creo que es una de mis cremas favoritas porque está súper bien integrada. No me gusta nada que venga separada la parte aceitosa por arriba, esas cremas que parece que tienes que coger con una pala, pero con una pala de obra, y aún encima son carísimas algunas, como las de la marca Monkey, que son ecológicas, y no sirve eso. Para mí no es degustable una crema de cacahuete que viene con esos dos fases, o de esas dos fases, o de almendra o lo que sea. Está claro que el cacahuete, que ya sé que es una legumbre, no un fruto seco, pero vale, que hay frutos secos mucho más interesantes que el cacahuete, pero la crema de cacahuete, pues bueno, aunque no tenga el perfil lipídico mejor del universo, pues para variar, está bien. A mí me gusta muchísimo el sabor. Y ya os digo, yo antes no podía tenerlo en casa porque si tenía cualquier crema de frutos secos me la reventaba. Y a día de hoy me pasa todo lo contrario. ¿Cómo me como la crema de cacahuete? A pelo. O sea, yo me como una cucharada de crema de cacahuete así, ya está, no la mezclo con nada. Eso que se ve en Instagram de una manzanita o un tal, yo no. Yo lo peso, porque sí que me gusta pesar la cantidad que me tomo, sobre 30-35 gramos, y me la como y ya está. Y me deja súper saciada. Entonces, la crema de cacahuete sería un alimento que hoy en día forma parte de mi alimentación, que lo como eso, incluso pesado, y al que antes yo le tenía muchísimo miedo. Es decir, que de los atracones se sale, amigos. Y la crema de cacahuete también representa ese fenómeno de lo cara que era antes y ahora qué fácil de conseguir y qué económica, ¿no? También es cierto que mucha gente la usa porque va subiendo bastante la proteína de la dieta. A mí los cacahuetes como frutos secos, entre comillas, quiero decir, comerlos así, no me gusta. Prefiero comer nueces o almendras o algo así, pero la crema de cacahuete, en cambio, sí me gusta mucho. E incluso en un porridge, por ejemplo, con cacao en polvo y tal, pues le da un toquecillo el chocolate con crema de cacahuete, que está bien. Yo en mis dietas, como la pongo, es como alternativa a los frutos secos, es decir, frutos secos y semillas los suelo englobar en el mismo grupo, y tú, bueno, pues dentro de tu cantidad, pues intenta variar todo lo posible y ya está, ¿no? Y no abusar, porque está claro que hay gente que se pasa 3 pueblos con los frutos secos y entonces ya deja de ser un alimento interesante o incluso que se digiera mínimamente bien. Y como producto de belleza, ya que la vez anterior vuestra influencer de confianza sacó un serum hidratante, espero que os haya gustado si lo habéis probado. Hoy voy a sacar un producto corporal, que es esta crema, que también es viciosilla, como la crema de cacahuete, o peor, que es esta que se llama Body Superfood. Además, pone que es de cacao y ceramidas, pero de cacao como la manteca de cacao, ¿vale? Esas pastillitas blanquitas, se refiere a eso. La probé de casualidad, aunque aquí pone crema corporal. Para mí no es una crema, para mí es una manteca, porque es súper untuosa y casi siempre todo lo que viene así en tarro suele ser más tipo manteca y huele increíblemente bien. Entonces, pues la recomiendo por eso, porque aquí pone que tiene 97% de ingredientes de origen natural, y pone también que es vegana, o sea que incluso si eso lo tenéis en cuenta, supongo que dentro de lo que puede haber en un supermercado o en una perfumería está bastante bien. Y me encanta porque es súper untuosa, me huele así un poquito como a coco, a chocolate blanco, no sé, pero hace de echarte una crema una experiencia agradable, porque nada peor que echarte una crema que no te guste cómo huele y estarte ahí embadurnando con ella. Entonces, esta para mí es genial, y de la que he probado así últimamente, es la única que recomendaría, en plan, me la voy a volver a comprar seguro, porque me encanta esta crema. Me cuesta mucho encontrar una crema que me guste y esta sí me encanta cómo huele. Así que esta crema de Garnier Body Superfood de cacao me encanta. Pone piel extra seca, yo eso nunca lo miro, me la echo si me gusta y ya está. Bien. Estuve reflexionando bastante para hacer este vídeo, porque no os penséis que me acuerdo mucho de todas las etapas de los atracones, porque como tampoco estaba yo psicológicamente muy centrada, pues hay momentos que realmente tengo lagunas mentales importantes. Pero en fin, los atracones
nunca los habría puesto como en esa época que empezaron, pero cuando reflexionaba para hacer este vídeo, sí que creo que la cosa empezó ahí. Aquí pues también voy a tener que contar algunas batallas porque si no, no puedo contextualizar bien lo que os quiero contar. Cuando yo acabé segundo bachillerato, en ese año después de selectividad y tal, que ya sabéis que mi madre estaba enferma de cáncer en ese momento, tenía un viaje a Irlanda. De estos que la gente llama intercambio, pero que no es un intercambio, que yo me iba a pasar a Irlanda a aprender inglés y después de un mes volvía. Bueno, en ese viaje, que si algún día hago Story Times os tendré que contar el viaje a Irlanda, porque fue una cosa con, no sé, muchas anécdotas graciosas, yo empecé a comer de una forma más compulsiva. Creo que era porque fue como descorchar una botella de champán, ¿no? Acababa de estar todo el año encerrada, estudiando, después ya cada vez más relajada, porque selectividad, yo ya iba al examen de selectividad, que me sabía todo de memoria, me daba igual, ya sabía que iba a sacar buena nota. Y tenía todo súper controlado. O sea, yo llevaba 14 años estudiando en el mismo colegio, un colegio de monjas, como todo muy predecible, ¿no? Y de repente mi madre se pone enferma de cáncer y el ambiente en casa muy raro, ¿no? Y me voy a Irlanda un mes. También con muchas críticas de cómo puede ser que su madre estando tan enferma se vaya y tal. Pues mi padre me dijo que me fuese, yo me quería ir y no me arrepiento, por supuesto, de haber ido. Y al llegar allí, ya me di cuenta de que la forma de comer iba a ser inviable. De hecho, mi padre creo que tenía un poco de miedo por eso, porque claro, yo era súper maniática. De hecho, es que yo pesaría 43 kilos o así cuando acabé segundo de bachillerato. Y decía, pues, ¿qué va a comer allí, no? Porque pues yo comía pues ya en plan mi verdurita, mi proteína, todo muy medido, las cantidades y tal. Pero yo al llegar allí fue como, pues mira, yo hago lo que hagan en la casa en la que estoy y punto. Pero es que la casa en la que me tocó, parece que eso, que estaba ahí Dios eligiendo para mí la casa para fastidiarme. Porque era desorganizada, mogollón de comida basura y además que no tenías mucha escapatoria, porque claro, si estás en una casa que no es la tuya, que has pagado, ¿no? Para que te den de comer, para estar allí, que te están todo el día en plan haciendo planes, vamos a ver tal sitio, vamos a ver otro, pues me daba vergüenza rechazar la comida que me ponían. Y de desayuno, por ejemplo, te ponían el típico bol de cereales en plan cornflakes de Kellogg's y por encima me echaba una cucharada sopera de azúcar blanco, que a mí se me desencajaba la mandíbula, claro está, pero ¿qué hacía? Pues comérmelo. Después me llevaban al colegio, que tenía que estar toda la mañana estudiando inglés y por la tarde teníamos actividades, entonces la comida la tenía que hacer allí y era una especie de tupper lleno de alimentos ultraprocesados. O sea, era el anti-real fooding, ese tupper, porque lo típico, pues un bocadillo, un sándwich, algo así, de muy mala calidad, pero es que aún encima, para complementarlo, ahí no había ni una fruta. O sea, era una bolsa de patatas fritas, en plan chips o algo de ese estilo, galletitas, chocolatinas, o sea, era eso. Era como, no sé, lo que en España es chuches para un cumpleaños, era su comida de todos los días. Y como encima la señora que llevaba las cosas de la casa, porque era la que iba a la compra, no estaba trabajando en ese momento y tal, era una vaga redomada, pues la cena podía ser pues una pizza, cualquier cosa que pillaba en un restaurante chino, lo que sea, o sea, caos. Y yo recuerdo que en los tramos que hacía sola, desde el cole hasta volver a casa y tal, muchas veces me compraba chocolatinas. Entonces a mí eso me parece muy disruptivo, porque yo nunca comería eso cuando estaba en mi casa, ¿no? Y creo que ahí ya se me empezó a ir la olla. Lo que pasa que no brutalmente, o sea, no eran atracones invalidantes ni nada, pero sí que empezaba, pues eso, me quiero comprar una chocolatina, cosas que a mí nunca me habían pasado por la cabeza. O sea, que realmente yo en mi estado psicológico, en mi esencia, creo que no soy una persona que diría que uno de los grandes placeres de la vida para mí es comer. No, placer, o sea, lo disfrutas como todo el mundo, más de comer lo que te gusta que de lo que no te gusta, pero no es uno de los placeres de la vida más importantes
o más reforzantes en mi caso. Entonces ya eso lo veo un poco raro. Cuando volví, yo ya notaba que había engordado un poco, pero claro, cuando pesas 43 kilos, pues aunque engordes un poco, pues la verdad nadie te lo nota. Pero sí que yo decía, joa, pues antes no tenía nada, ¿no? De grasa, se me notaban todas las costillas y tal. Y recuerdo volver ya un poco con ese pensamiento. Creo que al llegar a mi casa no me di atracones ni nada, hasta un día, que no sé por qué, se me dio por reventarme un tubo entero de galletas María. Mi padre siempre tenía en casa galletas María de estas, la típica María Fontaneda, y recuerdo que un día cogí una de sus galletas y me reventé el tubo entero. Cuestión que al reventarme el tubo entero de galletas María tan rápido, vomité, pero no vomité porque me metí los dedos, sino que vomité de comer tanto tan rápido. Y sé que mi padre me vio y me dijo: "¿Estás bien?", y tal, y yo: "Sí, sí", y ya era justo cuando me tenía que ir, ¿no?, para estudiar medicina en otra ciudad, en Santiago de Compostela. Y ahí sí que empezaron mis atracones a lo bestia. O sea, eso sí que lo recuerdo perfectamente, que eran atracones de quedarte, pues, prácticamente inconsciente en cama. ¿Qué es lo que yo hacía? Pues como primero estaba en una residencia, de monjas también, las monjas me persiguen, pues, mm, no me gustaba mucho, ¿no?, la comida que había ahí. Y todo el mundo se compraba cositas para tener guardadas y tal. Pero es que yo me iba por la ruta de la pastelería, y que Santiago de Compostela es un campo de minas, porque en el casco histórico, como es muy turístico, está lleno de pastelería, o sea, literalmente una detrás de otra, pues yo me iba comprando pasteles. En plan, me compraba una napolitana de chocolate, me la comía, llegaba a otro sitio, que seguro que iba a haber otra pastelería, pues venga, un donuts. Iba así, ¿no?, comprándome pasteles. Básicamente es lo que hacía en ese momento. No, tampoco iba a un supermercado, ni llamaba para pedir comida a domicilio ni nada, porque estaba en una residencia. Entonces lo que hacía era solo comer caminando muchos dulces, y recuerdo que una vez sí que entré en una tienda de ultramarinos, porque es que fue muy heavy, y me compré una tableta de chocolate Suchard gigante. Debía de ser de estas versiones especiales de tableta de Suchard, que parecía una tabla de longboard, esto, y me acuerdo muchísimo de ese atracón, porque lo pasé tan mal físicamente, después de haberme comido prácticamente toda la tableta, que se me pasó por la cabeza que tenía que llamar a una ambulancia. Porque yo decía: "Es que yo me voy a morir". O sea, me sentía tan sumamente inflamada, mm, con tal malestar, la cabeza ida totalmente, que yo decía: "Es que, de verdad que me va a dar un chungo, tengo que llamar a una ambulancia". Y de hecho, creo que después de ese atracón de comerme la tableta de chocolate de turrón de Suchar entera, ya fue cuando dije: "No, no, yo tengo que volver a mi casa porque yo no puedo seguir estando aquí porque no soy capaz, ¿no?, de frenar este bucle". Tengo aquí un café. Mm, Como os digo siempre, sacando conclusiones, por un lado, aunque no quiero entrar mucho en análisis eso, de mi personalidad y tal, sino centrarme en lo de la comida, yo creo que cuando me fui a Irlanda ya, o sea, yo algo estaba cambiando por eso, porque salía, ¿no?, de lo que era mi zona en la que yo tenía todo controlado. Y era un cambio demasiado brusco, que a lo mejor, aunque no hubiese estado enferma mi madre ni nada, habría pasado igual, no lo sé, porque también eso, yo venía de una restricción que hacía inconscientemente, pero una restricción muy fuerte. También aquí podríamos decir que eso de que las restricciones son inconscientes, es un poco relativo. Es decir, tú sí que sabes, que estás comiendo muy poco, y sí que sabes, o por lo menos yo sabía, que estaba excesivamente delgada, pero es adictivo. O sea, es decir, te gusta esa sensación mucho de control de tu hambre, de verte los huesos en el espejo. Entonces, te sientes poderosa, podríamos decirlo así, como muy fuerte, como no hay nada que pueda conmigo, porque yo puedo controlar absolutamente todo. Puedo decir: "Voy a estar 10 horas estudiando", y estoy 10 horas estudiando. Puedo decir: "Voy a desayunarme 2 galletas María y no voy a comer nada hasta las 3 de la tarde", y lo voy a hacer. Entonces, esa sensación de control es eso que para mí me daba mucha sensación de poder.
y más en mi casa, ¿no? Que era como un ambiente bastante inestable, sobre todo por el carácter de mi madre. Entonces, yo creo que en ese momento de irme a Irlanda, pues como que me medio mimeticé con el ambiente, empecé a perder el control con algunas cosas, pero era básicamente el tema el tema de la comida, de comer un poco distinto. Pero ya cuando estaba en Santiago sí que tenía una conducta mucho más impulsiva en general. O sea, a mí lo que me pasaba es que yo normalmente soy una persona que se pone a estudiar o a leer algo y le produce mucho interés. No, nunca siento lo que dicen algunas personas, me costaría estudiar eso porque no me interesa nada. Es muy fácil que me interese algo y entonces me apetezca leerlo. Pero en ese momento me ponía delante unos apuntes y era como una especie de sensación de ansiedad, de tengo que salir de aquí, no puedo soportar esto. Claro, y aún encima empezando la universidad, en una carrera muy competitiva, que tú te crees que eres muy listo porque en tu clase eres el que sacaste matrícula de honor y llegas a medicina y todo Dios ha sacado matrícula de honor. Entonces, pues se me juntaba todo, ¿no? Y ahí, ¿por qué digo que tenía una conducta muy impulsiva? Pues entre otras de las muchas cosas que se me dio por hacerme, me hice un piercing en la lengua. Además, me acuerdo que me lo hice sin nada, es decir, que la tía que me lo hizo ni me echó un poco de hielo, ni crema, ni nada. O sea, me cogió la lengua tras y me la atravesó. Y esa conducta de decir, un día te da la pedrada en la cabeza y te haces un piercing en la lengua, pues es un poco rara. O sea, quiero decir, eso no, en mí no era mi estado natural. Estar pensando, oh, me quiero hacer un piercing en la lengua, no, o sea, no era un sueño que tenía en mi mente, ni nadie me prohibía nada en mi casa respecto a eso, todo lo contrario. Siempre me dijeron, tú con tu cuerpo haz lo que quieras, ¿no? Entonces, no sé, cosas raras que se me daban por hacer en ese momento. Y ahí pues ya empezaba lo fuerte porque los atracones sí que eran invalidantes. O sea, yo iba a clase y todo eso, pero ya os digo que pensaba que tenía que llamar a la ambulancia de lo mal que me encontraba en esas rutas de irme comprando pastelitos por ahí. Cuando ya volví a mi casa, yo creo que volví a mi casa con la mentalidad de hasta que yo pare de darme atracones, mi vida no va a volver a estar bien. Entonces es como que yo quería rebobinar, ¿no? Y encontrar otra vez el punto en el que yo sentía el control de la situación, que estaba muy asociado también a mi imagen corporal, de verme muy delgada y de controlar lo que comía. O sea, para mí, y esto le pasa a muchísimas personas, ¿vale? O sea, yo siempre hablo en primera persona porque me parece de mal gusto hablar de otras personas, pero vamos, que llevo trabajando con personas que padecen trastornos de la conducta alimentaria muchos años y no es que solo me pase a mí. De hecho, muchas veces cuando grabo estos vídeos hay mucha gente que me escribe para decirme qué identificada me siento y tal. O sea, lo digo porque a lo mejor alguien que nunca ha estado en esta situación piensa que soy en igual a uno y está claro, pero que son rasgos muy compartidos, ¿no? Hacerme una dieta y decir, voy a comer esto, 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 y hacerlo, eso es lo que te produce esa sensación de control y de repetir, ¿no? De querer seguir haciendo eso porque te hace sentir muy bien. O sea, no es realmente tanto que claro, que ya digo que me gustaba estar delgada, por supuesto que sí, pero que sobre todo lo que te da ese placer más momentáneo del día a día es el control. Y yo quería tener el control de lo que me comía otra vez. Y creo que eso me atascó mucho en recuperarme porque estaba yo demasiado enfocada en el tema ese. No era capaz de que me importase tanto otra cosa como recuperar el control de mi alimentación, ¿no? Por eso yo siempre a todas las personas que me escriben o que les llevo la asesoría y tienen pérdidas de control con la comida, sean más grandes o más pequeñas, siempre digo, tú no dejes de hacer nada por los atracones. Porque precisamente, ¿no? Esto es como un bucle o como cualquier adicción. Y si tú empiezas a restringir de forma consciente tus intereses, pues no voy a estudiar, no voy a hacer deporte, no voy a quedar con amigos, tú te estás poniendo a ti mismo piedras en el camino para darle más fuerza a eso, que al final lo acaba absorbiendo todo. Por eso, muchas veces cuando alguien me dice, pues me dio un atracón, pero igual quedé con mi amigo, o pero al día siguiente
pude hacer esto, o fui a la playa, o lo que sea. Digo, bien, es que eso además hace que sea más incómodo darte atracones. Porque dentro de cabe, si te das un atracón y te vas montando, ¿no?, tu vida alrededor de eso, que aunque os parezca mentira, es que al final es así, igual que muchos otros TCA que hay, ¿no? Por ejemplo, masticar y escupir. Claro, es que al final la persona normaliza eso o normaliza vomitar. Entonces, aunque desde fuera puedas pensar, jova, qué incómodo tiene que ser tener eso en tu vida, pues igual que alguien normaliza ir a comprar cocaína, supongo, no lo sé, o se acostumbra al olor del tabaco, aunque a priori no es agradable para nadie, ¿no? Entonces, el tema de que no te pongas que sea fácil darte atracones, ¿no? En ese sentido de, pues mira, voy a hacer ejercicio igual. Y claro, hacer ejercicio llena es horrible, pues paga las consecuencias, apechuga con lo que has hecho, porque realmente los atracones en gran medida son una evasión de algo que no quieres afrontar, ¿no? Ya sea tus propias emociones, tu vida en ese momento, lo que sea. Entonces, para mí, afrontar es la palabra clave definitoria de me quiero recuperar, que es afrontar. Y que está claro que esta conducta que yo tengo en este momento, que tiene una función para mí, porque si no, no la tendría, aunque no sea elegida de forma voluntaria, porque es muy inconsciente, muy automática. Y esto es dificilísimo de entender para las personas que no se dan atracones. Y de verdad, yo pongo el ejemplo que pone Annie Lambert, la de Dopamine Nation, cuando dice que es como que te pique una pierna, pues porque te ha picado un mosquito o lo que sea, y rascarte. O sea, es tan sumamente algo automático como eso. O sea, no es que yo me puedo parar a pensar aquí, me apetece darme un atracón hoy o mañana. No, no, o sea, muchos atracones son, o sea, posesión infernal. De repente te cambia el chip y tienes que hacerlo. O sea, por eso todo para mí lo que ayude a que ya no tengas el impulso de hacerlo, ponértelo difícil, pues te va a poner más fácil que ya empieces a trabajar más internamente, que es un trabajo más complejo de hacer, ¿no? Aunque hay técnicas, ¿no?, de mucha gente que te dice, bueno, pues espera, o no luches contra el atracón, pero pues planifícalo para decir, pues me lo voy a dar dentro de una hora. Y os digo, yo es cierto que cuando me daba atracones no tenía ni la mitad de conocimientos que tengo ahora, pero dudo mucho que en algunos momentos de mis atracones, vamos, a no ser que me pusiesen con una camisa de fuerza, que pudiesen prohibirme darme un atracón, porque he tenido atracones en otros momentos, como ya os contaré, en situaciones que ya había gente cerca y tal, entonces ya estaba en un punto en que me da un poco todo lo mismo, ¿no? Y era imposible frenar eso. También es cierto que yo no tenía ayuda externa, es decir, que no había ningún familiar o nadie que me estuviese apoyando en ese camino. Entonces yo me lo comía todo sola, literalmente. Entonces, ¿qué pasó? Que claro, cuando llegué a Coruña, ahí sí que tuve atracones brutalísimos. Y cuando digo brutalísimos, me refiero a los de irme de ruta a comprar. Pues estar en casa, un día de repente me apetece comerme, yo qué sé, lo que sea, una manzana, una galleta, cualquier cosa que tengo en casa, que eso es lo peor. O sea, por supuesto que ante esa conducta descontrolada habría que tener unas mínimas normas alimentarias, nada de comer intuitivamente, habría que decir voy a comer esto, esto y esto. Pues claro, en mi casa mi madre se acaba de morir, mi padre por su lado, mi hermano por el suyo. Casi ni nos hablábamos, nos comunicábamos por notas poniendo un post-it y ya está. Pues, ¿yo qué hacía? Pues me seguía enroscando con el rollo de que tenía que otra vez volver a recuperar el control de mi conducta alimentaria. De hecho, mi evitación era tal que es que aunque fuese obvio que yo me había reventado un paquete de galletas, lo negaba hasta la muerte. O sea, yo no iba a reconocer jamás que lo había hecho yo. O sea, que estaba ya hasta ese punto que dices, tú misma te lo crees. O sea, es que es así. Y te importa un pito si le estás mintiendo a alguien al que quieres o lo que sea. Entonces yo, en esos momentos que estaba en casa y se me daba por comer algo, no sé, supongo que sería algo que yo no tenía planificado comer y ya era, aparece el monstruo y adiós. Me ponía un chándal,
y me iba a comprar comida. Y es que además me acuerdo porque esos atracones me los he dado muchísimas veces. Yo vivía en una calle que está en plan una cuesta y yo vivía arriba de todo. Bajaba, tiqui, 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 y llegaba a una esquina que había una panadería, pastelería. Y yo entraba ahí y decía, pues una palmera de chocolate, un croissant y 6 saladitos, por ejemplo. Que eso no sé si lo hace todo el mundo, supongo que sea por lo de la saciedad sensorial específica y tal, pero yo siempre comía dulce, salado, dulce, salado, dulce, salado, ¿no? Que eso también es una cosa, hay cosas que yo he aprendido muchísimo en el curso de TCA de ICNS y yo esto antes no lo sabía, pero ahora que lo sé, sí que soy consciente de que eso era una realidad en mi caso, que era que dentro del descontrol, tener cierto control de tu atracón también es reforzante, ¿no? Entonces, eso sí que yo lo tenía. Muchos atracones que eran como fetiche, ¿no? De me voy a comprar esto y voy a ir a este sitio y tener un poco un ritual de cómo son esos atracones. Entonces ya en esa panadería me compraba eso y me lo comía como mucho en 5 minutos, que ya llegaba al siguiente sitio. Que esto lo hablé con una clienta una vez y me hizo mucha gracia porque yo pienso lo mismo que ella, que era una tienda de golosinas que regentaban orientales, no sé si eran chinos o qué. Y yo creo que iba en plan, como son chinos no se enteran, ¿sabes? O sea, como son de otra cultura distinta, ¿qué más da? Y yo entraba allí y me compraba pues la típica bolsa de chuches así variadas, que mirad, todavía tengo la bolsa de chuches famosa del Día de Reyes, pues entera, sin abrir. Me compraba una bolsa de chuches, una chocolatina que me gustase, por ejemplo, Crunch, que siempre me gustó mucho, yo qué sé, pues unas regalices, cualquier cosa, porque yo iba o sea, mi idea era andar y comer al mismo tiempo, ¿no? Y después llegaba a una calle que era súper peatonal, que hay en Coruña, que los que seáis de Coruña os la puedo decir, la calle Barcelona, y ahí había mogollón también de panaderías, de tiendas de chuches y tal. Entonces yo pues volví a entrar, ¿no? En otra pastelería. Y a lo mejor le decía, pues de lo que veía ahí, que me tuviese buena pinta, pues me compraba algo, cosas que me pudiese comer cómodamente. Obviamente no me iba a comprar una milhoja, por ejemplo, llena de merengue para comérmela por la calle. Y pues otra, a lo mejor entraba en otra tienda de chuches, otra bolsa de golosinas, otra chocolatina y tal. Y ya llega un momento que digamos que cuando ya se te calma un poco eh, el subidón este que tienes al principio de quiero comer ya, pero ya os digo, a mí se me había calmado eso cuando ya me había comido algo en casa y a lo mejor me había metido entre pecho y espalda, pues eso, no sé, 4 palmeras de chocolate o una palmera, una napolitana, un croissant y un donut, 2 bolsas de golosinas, 2 chocolatinas, es decir, yo ahí era cuando ya empezaba a sentirme que estaba un poco tranquila. Y en ese momento, ya más tranquila, entraba a un súper y hacía una compra que flipas para llegar a mi casa y ponérmela delante de la mesa en el escritorio, que además a mí siempre me gusta tener mesas muy grandes para poder estudiar bien. Y me ponía todo lo que había comprado y ese momento de placer, de me voy a dar un atracón que te cagas y después me voy a dormir, o sea, es que era o sea, un subidón de adrenalina, eso, muy parecido a querer consumir algo, o sea, una sustancia, quiero decir, es un impulso muy fuerte y que en ese momento te está dando mucho placer. Y claro, en una vida que en general de placentera tiene poco o de satisfactoria. Entonces yo ponía en la mesa todo lo que me había comprado, que generalmente me compraba pan, bastante cantidad de pan, embutido para hacerme bocadillos, porque claro, algo, ya os digo que tenía que tomar algo salado y después lo iba intercalando, pues a lo mejor con una tableta de chocolate que me gustase mucho, con una bolsa de estas de croissants que están cubiertos de chocolate. Me encantaba en todos mis atracones una bolsa de risquetos, por supuesto que sí. Em, no sé, saladitos, cosas así que sean como fáciles también, ¿no? De masticar y de comer rápido. Y al final de todo, siempre, siempre me reventaba una caja entera de Magnum de almendra, que yo no tengo ningún trauma con ninguno de esos alimentos. Es decir,
que ni me dan miedo, ni me dan asco, ni nada de eso. O sea, que esto muchas veces la gente cuando está ahí dice, yo en mi vida me voy a volver a poder comer tal. O sea, vamos a ver, no digo todo el mundo, habrá gente que no vaya a recuperarse, no digo que no, pero la mayoría sí. Y es que yo ahora mismo veo un magnum de almendra o lo que sea y me da exactamente igual. O sea, ni siquiera me apetece comérmelo. Y es que antes me comía la caja entera. Si venían 4, me comía los 4 y de remate ya después de todo el atracón que me había pegado. Y ahí ya me ponía a dormir. A veces no solo tenía esa compra del supermercado, sino que iba a una pastelería y compraba pastelitos, que es lo que digo ahí un poco de que tú ya realmente sí tienes un punto de irlo preparando, porque no vas a comer, es que no piensas en los atracones. Bueno, hay atracones de muchos tipos, que ya vais a ver que iban cambiando en mi caso también, pero eh, esos alimentos que yo normalmente nunca comería, en ese momento sí los quería. Entonces es como, pues voy a una pastelería y voy a comprarme pues una milhoja, una tartaleta de tal, no sé qué. No me compraba cualquier cosa de, yo qué sé, por ejemplo, el dulce de leche no me gusta nada, pues no me lo compraba, me compraba lo que me gustaba. Y también me ponía esa bandejita de pasteles en la mesa. Pero yo me comía todo lo que podía. O sea, era como estos vídeos que hay ahora de moda de gente que se come hamburguesas a toda pastilla, pues esto era muy parecido. Y claro, cuando ya no podía más, porque había un momento que iba a reventar, literalmente pues me tiraba en cama. Y yo hacía a lo mejor el ademán de lo que me había sobrado de comida, tirarlo a la basura. Pero yo después volvía a meter las manos en la basura. O sea, me despertaba y tenía una sensación como si tuviese una presión negativa en el estómago que me hacía seguir comiendo. Entonces, pues si tenía que meter las manos en la basura para coger mi pastelito, yo me lo cogía, me daba igual. Al día siguiente hay una restricción, es que al día siguiente a veces te encuentras tan sumamente mal que es súper difícil obligarte a comer algo, sea sano o no sano. O sea, es que te cuesta andar por la calle, te cuesta ducharte, te molesta la ropa, porque todo te aprieta. Y yo os lo conté muchas veces, que yo tenía la sensación de que me dolía la piel, literalmente. Entonces, tener la sensación de una goma, de un pantalón o algo así, es que me resultaba insoportable, aparte del asco que te das en ese momento. Entonces, muchas veces al día siguiente supongo que comería poco, pero simplemente porque no, o sea, es que era imposible en ese momento forzarse a comer. Y como yo tampoco tenía ninguna estructura en mi alimentación, pues ¿qué iba a hacer? No sé, la mierda que estuviese haciendo en ese momento. Después tuve una época que se me daba ya no solo por hacer eso, sino que remataba llamando por teléfono a pedir comida a domicilio. Por ejemplo, yo me daba un atracón, pues yo qué sé, que empezaba a las 4 de la tarde y me daba un atracón hasta las 6, me echaba una siesta y después llamaba por teléfono. Pues a un chino, pues venga un chino, un rollito de primavera, arroz tres delicias, pollo al limón, un postre, por supuesto, aunque yo me hubiese comido ya medio mundo, eso también. Y era también un momento ahí súper disfrutón para mí, ¿no? A veces llamaba pues incluso a Telepizza y mirad que la pizza es la típica cosa que a la gente se le queda la baba y dices, una pizza, me encanta la pizza, y es que a mí la pizza nunca me ha gustado lo más mínimo. Es decir, ni de pequeña me hacía ilusión que mis padres me dijesen, vamos a cenar pizza, me da igual. Y en ese momento eh, pues lo que sea, una pizza y la más asquerosa que hubiese, con el borde relleno de queso o lo que fuese, complementos, que tuviesen patatas gajo, lo que sea, yo pedía de todo y me lo comía. Y pues otra vez a dormir porque ya era por la noche. O sea, básicamente mis atracones más repetidos eran estos. O sea, lo que estuve haciendo durante más años de mi vida fue este tipo de atracón, de irme de ruta, dormir y después rematar llamando a algún sitio. Y claro, el atracón puede empezar en cualquier momento, depende de cómo sea tu vida. Si tú tienes un trabajo que es hasta X hora, pues te lo darás cuando salgas del trabajo. Pero si no tienes nada que hacer en concreto, es que el atracón puede ser en cualquier momento. De hecho, no muchas veces, pero sí recuerdo alguna, darme atracones por la mañana. ¿Y por qué me acuerdo de que era por la mañana? Porque en Coruña hay unas churrerías muy conocidas que se llaman Bonilla y
me acuerdo de estar dentro de la churrería desayunando ya en plan modo atracón. O sea, yo en ningún momento hacía el amago de intentar comer normal. No, no. O sea, yo ya iba a matar. O sea, yo ya sabía que eso iba a empezar ahí y que no iba a parar. Y en cierto modo lo sabes. O sea, es una cosa que aunque el impulso sea muy fuerte, no significa que tú en tu mente no vayas viendo venir que la cosa iba a pasar. ¿Siempre, siempre? No. O sea, esto es como la fase de atracones mía del principio, o sea, la fase florida, digamos. O sea, de atracones en bucle, de muy disfuncional, de no poder estudiar, de no poder trabajar, de vivir para darme atracones, literalmente. O sea, esa era la parte de destructiva máxima. Que ya os digo, pues una cosa muy rara que pueda pasar, porque en mi caso yo lo podía hacer porque no había nadie muy pendiente de mí, porque una persona de 19 años normalmente no puede hacer este tipo de cosas y que a su familia le da igual y se lo permita, pero como yo tenía una relación de mucho desapego con mi padre, pues yo hacía lo que me daba la gana. Y se enteraba o no se enteraba, me daba igual. Como siempre había hecho lo que me había dado la gana, es decir, me quería pasar en mi habitación estudiando 12 horas, pues yo lo hacía. No sentía que le tenía que pedir permiso a nadie para hacer las cosas, nadie me ponía límites, pues yo con la comida pues hacía lo mismo, tanto para restringirme como para comer muchísimo. Los atracones supongo que fueron ese tipo frenando por eso, por hacerlo mínimamente compatible con una existencia, ¿no? Es decir, con tener trabajo, con tener alguna relación, pues con amigas, con chicos, lo que sea. Pero esa parte de atracones fuertes duró bastante tiempo. Por supuesto que no sé el tiempo en meses, años, no lo sé, pero sí que bastante tiempo. Mucha gente que me pregunta: "Ay, ¿y cuánto pesabas? ¿Engordaste?". Pues es que a mí eso, o sea, es una pregunta que hasta me duele que me hagan porque digo, o sea, te estoy diciendo que a una persona tan sumamente disfuncional que no podía hacer nada que no fuese darme atracones, y lo que me preguntas es si engordé o no engordé. O sea, yo claro que en ese momento, quería también adelgazar, pero es que los atracones eran tan sumamente, incómodos que lo que más quería era dejar de darme atracones por encima de todo, porque también en mi mente estaba que como consecuencia de dejar de darme atracones, yo ya iba automáticamente a bajar de peso. Pero nunca he tenido un cuerpo en plan, no sé, de más de una talla 36, no. O sea, sí que ha habido diferencias de peso, pero no muchísimas. De hecho, prueba de ello es que mi sistema nervioso está cómodo con mi peso de ahora, que no sé exactamente cuánto es, pero seguro que sea 50 kilos o menos, y no se siente amenazado porque yo esté pensando 50 kilos o menos. Los puedo pesar bien y no me genera ninguna sensación de estoy pasando hambre ni nada. Entonces yo creo que sí que un poco mi complexión es muy pequeñita y como he estado mucho tiempo de mi vida eh, pues pesando poco, no es una amenaza para mi cuerpo y en ese momento, aunque hubiese engordado, pues lo que digo, que tampoco va a ser una cosa hiper llamativa, ¿no? Ahí, en esa época, yo creo que también tuve algunos momentos de restricción, porque ya digo, o sea, esto es la mentalidad de yonki, ¿vale? Que yo le llamo. O sea, o te puede dar por comer hasta el extremo o por control extremo. O sea, da igual. La movida es que tiene que ser algo extremo y potente para que tú te sientas que eso a ti te refuerza, ¿no? Como que las cosas tranquilas no te van. Entonces, yo recuerdo épocas también durante esos años que para mí pues serían los 20 y pico, ¿no? En los que he llegado a estar súper delgada, o sea, que se me notasen todas las venas del abdomen, porque en ese momento iba al gimnasio y para mí eso era también, o sea, droga pura. O sea, mirarme en el espejo y verme las venas del abdomen y yo ni sabía contar calorías ni sabía nada, pero yo pues hacía lo que todo el mundo hace cuando no sabes mucho, ¿no? Que es comer poco y hacer mucho deporte. Y ahí a lo mejor había alguna pérdida de control, en plan, pues el domingo ya salía del gimnasio reventada, pero hiper mega cansada, con una sensación de bajón de tensión que flipas, y a lo mejor iba y perdía el control, pero para mí perder el control en ese momento, dentro de Ana restrictiva, era me como 2000 hojas. Entonces, bueno, claro, perder el control con eso, comparado con los atracones, pues no es nada. Eh, y claro, psicológicamente estás mejor porque la restricción, si no es en plan anorexia severa o una bulimia restrictiva,
sí que te permite tener vida. O sea, para mí los atracones era algo muy invalidante, que yo no podía mantener ninguna relación, no podía comprometerme con un trabajo, porque yo no sabía en qué momento se me iba a ir la pinza con la comida. Pero en cambio, con la parte restrictiva sí, porque como es como mucho más controlado, más riguroso, pues al final, pues eso, estás yendo tiempo al mismo gimnasio y tal. Pero yo os digo que sí que tengo esa facilidad, ahora soy mucho más consciente de ello, para perder el control. Porque no a todo el mundo le pasa que pues porque un mes, por lo que sea, pues adelgazas un poco y te dicen, que estás más guapa o lo que sea, o tú te ves mejor en el espejo, pero no tienes esa facilidad para seguir apretando las tuercas, ¿no? Y yo sí la tenía, o sea, en ese momento eh, había adelgazado por lo que sea y me sentía tan bien que eso ya me empujaba a seguir restringiéndome, pues hacer lo típico de no ceno y me ceno solo un batido, o no sé cuántos meses se me dio por cenaba tortilla francesa y tomate. Y fijaos hasta el punto que llegaba, que yo sé que me tomaba mínimo 1 kilo de tomate en la cena, porque como yo solo tomaba esos 2 alimentos, pues tenías que saciar con tomate como sea. Comía otras cosas a lo largo del día, es decir, nunca he comido una manzana y ya está, pero sí que decir, pues eso, voy a tomar mi tomate y mis huevos y punto, y no tomo nada más. Y voy a comer pechuga de pollo y verduras, y voy a desayunar 40 gramos de avena y proteína en polvo. Y estar haciendo eso una vez, otra vez, otra vez. Y claro, socialmente encajas mejor, pero igualmente por dentro te estás destrozando y no lo puedes sostener. Por eso de vez en cuando volvía a la época de los atracones brutales. Había momentos en los que no me daba atracones, ya digo, yo creo que ya era una fase en plan de más recuperación en la que no me daba atracones de ese tipo, de planificarlos tanto, de ir haciendo la ruta y tal, pero sí que un día se me iba la pinza. Por ejemplo, pues yo iba andando por la calle y pasaba por delante de una pastelería en la que alguna vez había comprado comida para darme un atracón, pues entraba y me compraba algo. Y ojo que algo podía ser una tarta entera. Es decir, a mí me ponías delante una tarta entera de estas que la gente compra para una fiesta y yo me la reventaba. O sea, sin ningún problema. Para mí eso es un atracón. O sea, poderme comer una tarta entera, lo que digo de la ruta y tal. Lo otro, o sea, pues que no sé, que un día te revientes una tableta normal de chocolate en tu casa, pues yo lo considero una pérdida de control. Pero un atracón, no. ¿Es importante llamarle una forma u otra? No, o sea, llámale como quieras, ¿no? Pero que creo que sí es importante diferenciar contextos, por ejemplo, como digo en mi caso, ¿no? Pues de una persona muy vulnerable, que no tiene una familia que esté preocupando por ella, en una edad complicada, después de haber vivido un trauma muy fuerte, como es la muerte de tu madre, y en esas circunstancias, o sea, no es lo mismo eso que decir, pues no sé, llego a casa los viernes y se me va la olla y me como una pizza y una tarrina de helado. Eso yo también lo he hecho. Considero que es una pérdida de control más parecida a lo que alguna gente llama cheat meal. No lo considero sano, no me gusta, pero puedo llegar a entender que haya gente que sí que le guste y lo planifique en su vida. Y hay gente que dice, pues es que eso no es sano, es que tal. No sé qué es sano, qué no es sano. Ya me entiendes, ya sé perfectamente que no es algo sano a nivel nutricional. Pero vamos a estar analizando las conductas que hacen todas las personas en todas las áreas de su vida para decirles si está bien o está mal. No sé, cada uno que lleve su vida como quiera, ¿no? Es como si yo digo, pues no es sano que mantengas una relación de pareja que no te hace feliz. Pues no será sano, pero yo pienso que eso lo hace un porcentaje muy elevado de la población, ¿no? O no es sano no dormir no sé cuántas horas y tal. Pues cuánta gente, porque quiere sacarse una oposición, porque en un momento en su vida tiene ambiciones que implican mucha carga de trabajo, duerme poco. O sea, ¿qué es sano y qué no es sano? ¿Para qué sirve hacer esa diferenciación, no? Pero en fin, otro de los atracones que también parece importante comentar son los derivados de comer fuera. Que ojo, no hay que echarle la culpa al hecho de comer fuera, pero que sí te pueden afectar. Por ejemplo, yo siempre, siempre, siempre que venía de comer de casa de una de mis abuelas, no la que falleció que vivía en Coruña, sino mi abuela de Ferrol, siempre que volvía me daba un atracón. O sea, no era posible que yo fuese a Ferrol y no me diese un atracón después.
¿Y cómo era el tema? Pues mi abuela siempre me daba algo de comida para volver a casa, pues toma, te doy jamón serrano, te doy tal, o pues lo mismo te da una empanada o una barra de pan. Vamos, que mi abuela es la típica que si le dejas te da el mundo entero para que te lo comas. Y claro, pues yo entre que no podía y no quería decirle que no, porque en el fondo ya os digo que el atracón me daba mucho subidón. Entonces yo ya llegaba pues ponía un pie en Coruña y ya entraba a una pastelería y me empezaba a dar un atracón y era pim, 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 un ritual hasta llegar a mi casa y rematar, pues eso, o llamando a domicilio o habiendo entrado en un supermercado y comprando todo lo que me apetecía comerme en ese momento. Que situaciones incómodas de ese tipo he vivido muchas. En plan, estar en un supermercado que me vea una persona conocida y decir yo, mierda, y que alguien te vea y alguien que tiene la imagen de que eres una persona súper sana y centrada y de repente que te vea que llevas en tu bolsa toda la mierda que hay en el súper. Porque una cosa es que te quieras dar un capricho y te compres un paquete de donetes, pero que tú veas una persona que lleva todo lo que yo llevaba en el carrito o en el como se llame, en la cesta, pues es raro, ¿no? Entonces yo siempre decía, Dios mío, tío, es que qué vergüenza. Claro, también ahí se van rompiendo, ¿no? La posibilidad de tener vínculos sanos, porque como te da vergüenza lo que haces, al final siempre acabas huyendo de la gente y no puedes tener una relación estable, de que las personas te conozcan, porque siempre estás queriendo ocultar algo. Y eso es una de las cosas más perjudiciales, ¿no? Y en ese sentido, quizá poder contar las cosas y afrontarlo está bien, ¿no? De hecho, yo creo que decir las cosas en alto es muy importante. Podríamos ahí también hacer una teoría de los chakras y tal, pero entiendo que es que del tema de este TCA tampoco quieras hablar mucho, porque con el tipo de respuestas que te va a dar la gente que no lo va a entender, de hecho yo me acuerdo de ser, no sé, a lo mejor tendría 16 años o así, y yo me acuerdo de decir a mi padre que una persona es anoréxica porque quiere. Que eso no es una enfermedad, eso es porque tú quieres. Claro, entiendo que siempre hay algo que puedes tener de tu parte y que hay momentos en tu vida en que no lo estás poniendo, ¿no? Pero sí que existe esa mentalidad de que una persona se mete en el bucle ese porque le da la gana, ya sea pues darse atracones o sea restringirse y realmente no es algo así. Aunque sí que es cierto que hay momentos en los que tú tienes margen de acción y no lo haces. Es decir, si tú ves que tu camino de recuperación tiene que pasar por poner una estabilidad en tu alimentación, pues por eso, por afrontar, seguir haciendo cosas, por subir de peso, y tú eso no lo quieres soltar y quieres seguir teniendo determinadas conductas que no te lo facilitan, pues es eso, te estás poniendo piedras en el camino y esas piedras se ponen constantemente. Con esto quiero decir, porque no sé si ha quedado un poco extraño, que una persona que no come comida basura y está en un punto de restricción no se va a recuperar. No me refiero a eso. O sea, yo jamás diría la gilipollez que dicen en redes sociales de que, ay, no hay alimentos buenos y malos, tal. Para empezar, porque me sienta como una patada en los ovarios que den a entender que la gente que está pasando por un TCA es gilipollas. Porque yo seré muchas cosas, pero no soy gilipollas, de verdad. O sea, tendré ciertos rasgos que me facilitan caer en algunos bucles, pero no soy idiota. Yo sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Entonces, tú no le puedes decir a una persona que se va a curar por comer donuts o que no hay alimentos buenos y malos, porque es que lo que haces es automáticamente que para ti, o sea, para ella, tú como referencia de poderle ayudar en algo, eres cero, porque ya pierde toda la confianza del mundo. O, por ejemplo, que a mí me ha pasado estando en la universidad, tener pues la típica profesora psicóloga, trabaja en en la unidad de TCA de no sé dónde, una señora sobrepeso / obesidad, dándote consejitos de comer sano. Pues, ¿quién se cree eso? O sea, que es que eso lo que genera es rechazo. Lo que genera es que la persona piense, ¿y esta qué me va a decir a mí? Si es que le importa un pito estar gorda. Eso es lo que está pensando una persona con TCA en ese momento, del que le está dando consejitos. Y que además hay cosas que no cuadran. Yo me acuerdo de un caso práctico que tuvimos en la universidad,
que era basado en un caso que estaba ingresada la chica por TCA, ¿no? Por restrictivo, y era bastante joven, que en todo el tema de los detonantes, la profesora esta decía que el hermano de ella estaba preparando una oposición y al preparar la oposición le pusieron una dieta. Entonces el hermano parece ser que llegaba al punto de que iba a todos los sitios con su tupper. Y claro, eso que lo del tupper no podía ser. Entonces, no voy a entrar en lo que es la dinámica familiar, pero ¿cuántas personas van con su tupper a todos los sitios y no llegan a estar ingresados en un hospital? O sea, no solo porque tu hermano coma un tupper o haga una dieta, tú automáticamente vas a caer ahí. Porque eso sí que ya te digo yo que no se elige. O sea, una persona no puede decir, me voy a restringir, voy a darme atracones, voy a tener un IMC de 28 o 29 y me va a dar por culo. No, es que eso tú no lo puedes hacer. Igual que no lo puedes hacer con otras cosas. Y no entiendo por qué la gente es tan resistente a meterse esto en su cabeza. Tú eliges que a una persona le refuerce estudiar y sacar buenas notas y que a otro le guste PlayStation. Esas dos personas lo están eligiendo. No, han nacido así y obviamente pueden trabajarse, pero son cosas que dependen de cómo tú eres, de cómo es tu ambiente familiar, de muchas cosas. Y en vez de estar centrándose en eso, dan a entender o que la persona lo elige o que es culpa de las redes sociales o de los filtros de Instagram o no sé de qué rollos, de ver porno, de jugar a PlayStation, no sé, algo raro, totalmente distal y que no está en la cabeza de esa persona en ese momento, supuestamente es el que tiene la culpa de todo lo que le está pasando. En fin, cuando yo, por ejemplo, ya con lo que he dicho, pues no sé, cualquier persona que tenga 2 dedos de frente dirá, bueno, pues esta chica le pasó esto, tenía una familia muy disfuncional, por eso podía hacer esto. O sea, pues chicos, si te das cuenta de eso, deja de decir tonterías y deja de decir que yo hacía eso porque me gustaba, yo qué sé, la portada de la revista Woman, que yo sí que he vivido mi juventud en la época que se llamaba la delgadez. Y que a día de hoy, es que hoy lo he visto en una cuenta de Instagram de una médico, ay, los riesgos de esta tal y cual. Otra vez, con la misma, ¿cómo se dice? Con la misma cantinela, de que si Kate Moss, que si el Heroin Chic, si tal y cual, y Pascual. No, tú te vas a poner así, a que no, ¿verdad? Aunque quieras. Pues es que es así, es que no, ni siquiera yo ahora puedo decir, ya verás, me voy a poner en 43 kilos. Es que no es un límite que sea elegible. Yo podría decir, quiero pesar 48 kilos y puedo pesarlo, seguro, modificando mi conducta alimentaria o más que mi conducta alimentaria, modificando mi dieta con estrategias de ejercicio y de alimentación. Podría hacerlo, sí, pero no 43. Y es de lo que estamos hablando. Me estás contando que tú, entonces, ¿por qué todo el mundo lo que le pasa es al revés? Que quiere estar delgado, quiere perder peso y no puede. Si según tú es algo que se puede elegir y que estamos todos tan en riesgo, pues entonces no habría obesidad en el mundo. Si fuese tan fácil que todo el mundo sí quisiese parecer a Kate Moss y lo conseguiría, ¿no? Pero bueno, eh, no sé por qué parte exactamente de los atracos. Bueno, sí, ya sé por qué me acordé del tema de restricción, que parece que se me va la olla, pero es porque mi mente va haciendo asociaciones, porque siempre he tenido una relación muy conflictiva con mi abuela respecto al tema de mi imagen corporal, ¿no? Porque claro, mi abuela es la típica persona que le hace feliz verte comer y verte comer mucho. Con todo el mundo, no solo conmigo, ¿no? Y claro, como yo desde bastante pequeña empecé a restringir mi alimentación, el tipo de alimentos que comía, la cantidad y eso, ya os digo, no en extremo, o sea, nunca fui una persona de no comer absolutamente nada, pero pues merendar solo fruta, no querer comer pan en la comida, tener cuantificado exactamente, pues me voy a comer en el desayuno solo 4 galletas María, ir a un cumpleaños y no querer comer la tarta, ir a un restaurante chino que todo el mundo coma más o menos lo que le apetece y yo arroz blanco y un rollito de primavera. O sea, repetir siempre lo mismo, ¿no? Los alimentos que para ti son seguros y que los asocias a que, bueno, como me ha funcionado para estar así, pues yo voy a seguir repitiendo eso, ¿no? Cuando engordaba un poco, mi abuela ya me decía automáticamente, ay, qué guapa estás, cómo se nota que has engordado.
Y yo era como si me hubiesen metido una puñalada en la espalda y me rajasen de arriba abajo. Y yo siempre pensaba, joder, pero mi abuela no se da cuenta de lo mucho que me fastidia que me diga eso. Pues no sé si se daba cuenta o no. Yo creo que hacer esos comentarios así que joden le gusta. No por el tema de los TCA, en general, a cualquiera. A lo mejor a otra persona de la familia le decía otra cosa porque sabía que le iba a tocar los huevos. Y, por ejemplo, con el tema de la restricción, lo mismo. A lo mejor ay, qué delgada estás, pero tú comes, no sé qué. Ay, antes, Anita, siempre me decía, antes, Anita, tenías mucho más pecho, no sé qué. Ese tipo de comentarios. Siempre como regodeándose mucho en un tema que a mí no me apetecía tocar lo más mínimo, obviamente, y menos con ella. Entonces sí que es cierto que ya os digo que en esos momentos de atracones, igualmente, menos en esa época muy, muy florida que os digo de la ruta del atracón en las pastelerías de Coruña y tal, que yo considero ya eso lo máximo, porque en Santiago tenía menos capacidad de acción que en Coruña, que ya me podía pasar todo el día comiendo si me daba la gana. ¿Por qué? Pues claro, porque yo como dejé medicina, pues hasta que el año siguiente empecé fisio, pues yo no, o sea, no hacía nada. Entonces, claro, tenía todo el tiempo del mundo para darme atracones. Y después ya, cuando decidí también dejar fisio, porque es que no me acababa de encontrar centrada, y yo por mi cuenta y riesgo me puse a trabajar, ahí sí que tuve épocas de estar centrada. Y es lo que digo, que en épocas de estar centrada, yo soy más restrictiva que compulsiva. Pero en momentos en los que me estoy sintiendo más o menos cómoda con la situación, ¿no? Y ahí sí que he tenido momentos que muy, muy delgados, o sea, de gente de mi entorno decir, para allá, o sea, es demasiado esto, ¿no? No sé cuánto pesaría, porque la verdad es que yo nunca he tenido la necesidad de pesarme. No sé si es que tengo mucha conexión con mi cuerpo o qué, pero no entiendo la obsesión que tiene la gente con el peso, porque es que para mí es nada, o sea, ¿qué me va a decir mi peso que yo no sepa de mi cuerpo? Que me veo en el espejo, que me siento, que... ¿No? Entonces, nunca os voy a poder decir, pues llegué hasta tal peso y bajé hasta tal otro. No. Además, eso, como siempre me estaba tomando la píldora, pues claro, yo no tenía la regla, tenía el sangrado por deprivación, entonces eso tampoco lo podía utilizar como, digamos, como una seña de aquí debía estar tan mal que no tenía la regla, ¿no? De hecho, a mí me llevó al médico mi madre una vez de pequeña como para querer forzar al médico que dijese que yo tenía anorexia. Y el médico en plan, pues no sé, las analíticas le salieron bien y tal, y tú comes, y yo, claro, yo como una perra del infierno, con mi mente ahí poderosa, yo en plan, pues yo sí que como, yo no iba a dejar que el médico me dejase mal delante, o que mi madre me dejase mal delante del médico. Yo decía, yo como esto y esto y esto, además todo muy racionalizado, por supuesto, en plan, claro, pero es que yo no como, no como pan porque son hidratos de carbono, y si ya como arroz, ¿porque voy a tener que comer pan? Entonces, bueno, imposible, claro. Mi madre se volvía loca porque decía, con esta no hay nada que hacer. Pero yo os digo, yo tengo freno. Es decir, no voy a llegar tampoco a límites insospechados de restricción. Ni en ese momento lo hice. Seguir en bucle, pues será porque mi sistema nervioso me defiende o lo que sea, no lo sé. Pero me ponía ahí un freno en un momento determinado y de hecho me lanzaba a los atracones, ¿no? En bastantes ocasiones. He tenido atracones incómodos estando con gente, sí, sobre todo en trabajos. En plan, me acuerdo, por ejemplo, cuando trabajaba en una tienda o un centro comercial que me daba ahí la venada de que tenía que empezar a comer en ese momento y yo decía, pues voy un momento al baño. Y salía, pedía al baño y en una máquina de vending o lo que sea, compraba comida. Ya yo os digo, como un yonki, o sea, deseando que llegase el momento de salir de trabajar para irme a una pastelería, ir a comprar, y yo me sabía de memoria todos los sitios. De hecho, Coruña en parte me la conozco bien, no solo porque sea mi ciudad, sino porque me la he pateado dándome atracones. Pues sabía dónde había un súper que abría hasta más tarde, sabía dónde habría una tienda de chuches, sabía absolutamente dónde estaba cada punto en el que yo podía conseguir comida, ¿no? Y entonces ahí sí que tuve esa conducta muy compulsiva, en el sentido con la comida, de en el trabajo no poder estar a gusto, porque además eso, a lo mejor pues había una chica de la tienda que me caía bien, que podríamos ser amigas, pero claro,
¿Quieres después de salir de trabajar quedar para tomar algo? No, porque había 2 opciones, o tenía que estar a dieta para bajar los atracones o me iba a dar un atracón, entonces no podía quedar con nadie. Y eso es una cosa que por eso os digo que para mí es, evitar el afrontamiento. De hecho, a muchísimas personas, yo les digo: "Vale, pues me tienes que hacer un registro de lo que comes", y no pueden. Les resulta imposible hacer un registro de lo que comen. O se van por los cerros de Úbeda. Te cuentan lo que te quieren contar, pero lo que se comen que no querían haber comido, o lo que hacen que no querían haber hecho, eso no te lo cuentan. Entonces, ahí se nota, ¿no?, cuando una persona, para mí está realmente ya diciendo: "Mira, sí, sí, esto es una realidad y hay que decirlo". Porque estar ocultando las cosas y taponándolas más y más, es que lo único que hace es eso, darle más fuerza y que cada vez tengas menos apoyos, ¿no? Alguna vez, porque, por ejemplo, vosotros podéis pensar: "Jova, con lo bien que te llevas con tu abuela de Coruña, ¿por qué no se lo contabas?". Es que se lo contaba, lo que pasa que no lo entendía. O sea, yo decía: "Abuela, es que yo me doy atracones". Porque además, no sé cómo, descubrí, el libro famoso este de Facebook de los atracones, que es el típico libro que casi todo el mundo ha tenido. Lo compré, me acuerdo que de segunda mano, lo encontré en una tienda o algo así, y yo dije: "Tío, esto es lo que me pasa a mí". No soy la única persona en el mundo que le pasa, porque yo los primeros años, yo pensaba que solo me daba atracones yo. Y yo decía: "Jova, pues, le pasa a más gente", ¿no? Entonces yo ya, como le podía poner nombre, le dije a mi abuela eso. Y ella me decía: "Pero mujer, pero ¿tú qué te crees? Que no todo el mundo un día de repente se come una tableta de chocolate y tal". Y yo decía: "No, no, no, es que los míos no son así y tal". Pero cuando ya estás contando algo que te da tanta vergüenza y te quieren como, imponer un poco de resistencia, es como que tú ya dices: Pues ya tampoco me voy a estar regodeando aquí en mis miserias", ¿sabes? Contándote algo que parece que no estás entendiendo ni tampoco quieres tener la mente abierta a entender, ¿no? Mm, ¿Qué más? Eh, bueno, en esa época, ¿no? Muy compulsiva, que digo, por ejemplo, pues yo hubo momentos en los que trabajé por la noche también, ¿no? Y también a mí se me iba mucho la pinza, es decir, que dentro de un ambiente que todo el mundo puede considerar, eso, pues no sé, una bacanal, ¿no? Trabajar por la noche y tal, está claro que es un ambiente, muy estimulante, pero que hay personas que dentro de estar en esa situación, pues dicen: "Sí, cuando trabajaba por la noche salía más de fiesta o tal". Pero lo que os digo, que yo estaba en plan, en modo, es que ya, cuanto más, mejor, ¿no? Al revés que Rajoy, yo cuanto más, mejor, en cualquier cosa. O sea, ya era en plan expansivo eso. Entonces, al final, pues estás buscando esas experiencias sensoriales como muy potentes y igual, ¿no? Que te da el subidón con la comida, pues te puede dar el subidón con cualquier otra cosa. Mm, También creo que, en cierto modo, el deporte, aunque por un lado sí que me facilitaba llegar a estar muy delgada, por otro sí que, como que daba un poco de sentido a mi vida en ese momento, porque al yo estar en ese punto de frustración por no haber estudiado una carrera, em, por lo menos tenía el deporte y hubo épocas, pues, que corría mucho, que hacía bastante ejercicio, de pesas y tal, y eso me generaba bienestar. Entonces, había épocas, pues, dentro de esos 10 años, porque para mí el paréntesis siempre es empezar a los 18, porque eso me acuerdo perfectamente, y sobre los 28 así parar. No quiere decir que no haya tenido después ninguna pérdida de control, porque yo creo que es prácticamente imposible que no haya, una pérdida de control de vez en cuando, o sea, incluso que me pueda pasar a día de hoy, ¿en qué sentido? Por lo que os digo, que no es un atracón, que es perder el control. Pues un día, yo qué sé, que me acuerdo no sé si fue en verano o un poco antes del verano, que en una cena prácticamente no comí nada y llevaba todo el día ayunando y, es que cuando llegué a casa arrasé. Pero bueno, arrasé, a lo mejor es, pues, que quedaba media barra de pan y me la comí. Para mí eso es perder el control, porque yo normalmente no como pan, pero claro, es que era en un contexto de haber estado todo el día sin comer y que en la cena, al final, pues la cosa estaba mal calculada, lo que yo creí que me iba a comer yo se lo comieron otros y me estaba muriendo de hambre y cuando llegué a casa, tras. Entonces eso, vale, pero yo al día siguiente no voy a empezar a darme atracones, que esa es la diferencia, ¿no? En general, para mí todo esto es un poco como el océano
de la desorganización, los impulsos, las pérdidas de control, a veces, como digo yo, atracones, atraconcillos, como que todos estos son así primos hermanos, que te hacen sentir bastante mal porque estás haciendo algo que en realidad no quieres hacer. Y ya supongo que después influye mucho el tema de la imagen corporal, cómo le afecta a cada uno. Como para mí la imagen corporal sí es algo muy importante, o sea, igual que hay gente que te dice, pues yo disfruto muchísimo yendo a un restaurante y probando tal, pues a mí el cuerpo me gusta. Entonces, siempre me ha gustado pues verme bien y para mí eso es algo que, entre comillas, intento proteger de una forma innata, ¿no? Entiendo que muchas personas que están en otro punto totalmente distinto, pues ni lo piensen. ¿Por qué lo digo? Porque también en ese proceso que muchas personas se encuentran de querer perder peso, cuando tú no tienes nada que perder porque ya no te sientes cómodo en tu cuerpo ni es algo que te importa mucho, lo tienes mucho más difícil que cuando eres una persona que sí te sientes bien y dices, jova, pues yo no quiero dejar de sentirme así, ¿no? Diría la típica frase de no me compensa comerme X porque realmente eh, no me va a generar tanto placer o tanto refuerzo como me da estar como yo estoy, ¿no? Entonces, para mí creo que también eso fue una cosa que en cierto modo me facilitó el tema de acabar un poco cortando con los atracones, ¿no? Quería hacer cosas, afrontar muchísimo, pero también que estaba ahí esa otra parte de que yo no iba a ser dentro del grupo. Por ejemplo, se supone que dentro del trastorno por atracón hay muchas personas con obesidad. Claro, yo no soy para nada de ese perfil, entonces no me puedo identificar, ¿no? Em, Pérdidas de control, ya os digo, con la comida, en plan, por reventarme medio bote de crema de cacahuete, comprarme una rama de dátiles y reventármela entera. Sí, pero no eran atracones ya de irme a comprar yo comida, que para mí eso marca mucho la diferencia. También, típicas cosas que te dicen, que no te puedes dar atracones con alimentos que no son palatables. Cuando ya está muy instaurado el tema del atracón, comer mucho, comer rápido, eso te produce mucho placer. Entonces, hay gente que a lo mejor pues se puede comer, yo qué sé, yo me he comido avena a cucharadas, a pelo, o sea, quiero decir, sin hacerme un porridge, avena, así, a cucharadas, fruta, hay gente que se come un bote de legumbres. Quiero decir que sí que pueden llegar puntos en los que te pase eso, ¿no? Proteína en polvo, me he llegado a comer así a pelo también. Entonces son cosas que no es tan lo habitual, pero sí que tú sientes que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer, lo estás haciendo muy rápido, después te sientes mal físicamente, con esa em, culpa, ¿no? O con ese malestar también por haber caído otra vez en lo mismo, porque una de las cosas que más te torturan es eso de alguna vez voy a dejar de darme atracones. O sea, es casi imposible que no venga ese pensamiento. Igual que cuando empiezas el atracón te viene el pensamiento de autoengaño de, bueno, este va a ser el último. Porque es lo que digo, que aunque parezca contradictorio, por un lado estás odiando eso, pero por otro lo estás deseando mucho. Entonces, ahí es donde ya empiezas a ver, ¿no? Cómo tu mente realmente o lo que te está controlando a ti totalmente, ¿no? Y también esa sensación de que tus pensamientos y tus emociones lo dominan todo. O sea, que vives totalmente pegado a lo que sientes, a tu victimismo, a lo que sea. No tienes visión en perspectiva de lo que es la vida en general, ¿no? Porque estás todo el día viviendo una realidad horrible, como una pesadilla. Mm, ¿Y cómo los atracones pararon? Que es algo que me pregunta mucha gente. Pues yo creo que pasaron muchas cosas, ¿no? Como lo que se suele decir, multifactorial. Eh, Primero que ya también iba pasando el tiempo. Y esto es algo que yo le digo muchas veces, sobre todo a mis clientas más jovencitas. Le digo, mira, tú no te preocupes, entre comillas. O sea, posiblemente solo con que vaya pasando el tiempo y algunas cosas de tu vida vayan cambiando, externas que no tienen nada que ver con la comida, seguro que ya tu relación con la comida mejora mucho. Claro, es lo que os digo, reventarme medio bote de crema de cacahuete, no poder tenerla en casa,
todo eso puede ser un poco disfuncional o a mí no me gustaba, y yo en ese punto sí creo que el Whole30 me ayudó mucho, pero sobre todo porque fue como una renutrición intensa y reconceptualizar lo que era comer bien para mí, estar saciada de verdad, no sé, educar mi paladar, muchas cosas. Pero posiblemente el Whole30 no me hubiese ayudado nada cuando yo tenía 22 años. Y a lo mejor mis atracones tenían más que ver con no tener una relación de confianza con mi padre, con sentirme mal por no haber sido capaz de estudiar medicina, con no haber para nada asimilado todo lo que había pasado con mi madre. O sea, eh, los- habrá momentos en los que hablar de este tipo de cosas, de alimentos, estrategias dietéticas y tal, tampoco serán de mucha ayuda. Yo sí que siempre soy partidaria de tener una estructura alimentaria, porque es súper común que una persona se restringe y no lo sepa. Es decir, de encontrarte una persona que no come ni 1000 calorías al día y que no entiende por qué se da atracones. Eso ya, solo con decir eso ya tiene que dar esperanza. O una persona que te dice, no, es que yo no me gusta tener orden en mis cosas. Yo como cuando me apetece y lo que me apetece. Y lo mismo me como un sándwich que me como un plato de verduritas con tal. Ah, bueno, pues entonces a lo mejor no tienen ningún tipo de problema a nivel psicológico, que mucha gente se lo cree. Es que hay mucha gente que yo me he encontrado que prefiere pensar que tiene un problema psicológico a decir, mira, es que no te has organizado simplemente para comer, ¿sabes? Y como caes en este bucle una y otra vez, pues ya te acabas creyendo que te pasa algo raro, pero realmente es que no hay aquí una organización. Y eso, pero muchas, muchas veces. Una persona que tenga un trabajo que le pone muy difícil sentarse a comer a unas horas, o que prepara comida para otra persona pero no para ella, en tipo amas de casa, eso. Y yo digo, mira, algún método habrá, no sé cuál, el que tú quieras, pero algún método habrá para que tú puedas tener una estructura clara de lo que vas a comer en un día con un mínimo de flexibilidad. Y que eso es parte de tu tratamiento. Igual que si tú tuvieses que tomar una pastilla, aunque quieras o no quieras, pues esto es lo mismo. Tú tienes que tener ahí lo que vas a comer. Y da igual si te apetece o no te apetece. Y eso hay que asumirlo en algunos puntos, ¿no? Pero ya os digo que al principio para mí era un problema en mi caso que solo con que pasase el tiempo se fue solucionando porque ya mi cabeza cada vez estaba siendo más centrada, ¿no? De hecho, yo acepté estudiar el FP de dietética, que en otro momento nunca lo habría aceptado. O sea, fijaos hasta qué punto para mí estudiar el FP de dietética era tan humillante que prefería no estudiar nada, porque claro, yo había estudiado, había sacado una nota para entrar en medicina. Entonces, para mí el FP de dietética era como no, es que yo no voy a estudiar esto, porque yo siempre he querido estudiar una carrera. Entonces ya dar ese paso de decir, vale, pues voy a estudiar el FP de dietética, de ver que vas consiguiendo cosas, conocer a gente, porque yo como lo estudié presencialmente, el FP, yo tenía compañeros en clase con los que pues más o menos me llevaba bien, eh, otra vez, pues ya al ver que sí puedes estudiar, puedes sacar buenas notas, tal vez eso también fue una buena idea, ¿no? Empezar como con un aperitivo, con algo que es relativamente fácil, quiero decir, no lo estoy despreciando, pero comparado con estudiar medicina, pues un FP la puedes estudiar igual aunque estés trabajando, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso también creo que ayudó mucho, ¿no? Y en esa época ya tener la sensación de, mira, o aprovechas esta oportunidad o la vida ya no te va a dar más. Te das un atracón, que yo me he dado alguno estando en el FP, pues muy bien, chica, pero mañana vas a clase otra vez. Y yo no fui a ningún psicólogo, ni mi padre, ni nadie me dijo nada. O sea, lo hacía yo porque sabía que si no lo hacía, iba mal la cosa. Aprender, quizá en mi caso, fue mucho a no tener el control de las cosas. Por ejemplo, pues has estudiado poco y vas a sacar un 5 en un examen. Da igual, afróntalo, vete y saca un 5. No esperes a que todo tenga aquí, a tener una alfombra roja para sacar un 10, porque a lo mejor pasa, a lo mejor no. Y a mí eso me ha pasado muchísimas veces y cada vez que he vivido esa experiencia en el FP, también en el grado, para mí la he vivido como muy sanadora. O sea, hacer algo mediocre, ¿vale? O sea, para mí, con perdón, para una persona que no se siente a gusto haciendo las cosas a medias, hacerlas también es como una exposición a algo que te hace bien por dentro.
y decir, joder, si tampoco pasa nada tan malo, ¿por qué me tengo que sentir yo mal? O sea, me tengo que sentir mal porque no me ha dado tiempo o porque no he priorizado, porque quería hacer otra cosa que también es importante para mí, ¿no? Quitarte un poco, a lo mejor, esa parte de tu identidad de sacar un 10 y de identificarme con eso y conservar lo que realmente es importante para tu persona, que quizá también cuesta un poco descubrirlo, ¿no? Cuando llevas mucho tiempo comportándote de esa manera, ¿no? Quizá yo no tenía, yo creo que desde los 4 años, que empecé a ir al colegio a los 4 años, me acuerdo, o sea, que empecé a ir al colegio en el que estuve toda mi vida. Yo ahí ya hice mi identidad de Ana viene a estudiar, saca muy buenas notas, ¿qué hay que hacer para ser, ¿no? el ideal de alumna? Estar delgada, sacar buenas notas tal, pues venga, lo voy a hacer. O sea, para mí lo mismo era una cosa que otra. Igual podrías admirar mi capacidad de aguantarme el hambre que de odiar el dibujo técnico y estar horas y horas haciendo una puta lámina que otra persona dice, mira, pues a mi dibujo técnico no me gusta, me saco un 5 y ya está. Yo no, yo era muy cabezona en ese sentido. Entonces, al final, eso es lo que realmente estaba ahí, ¿no? Y el hecho de sentir pues mucha sensación de control y de seguridad en lo que yo hacía, porque era como yo como lo que me da la gana, no le pienso hacer caso a nadie de que me diga lo que tengo que comer, estoy encerrada en mi habitación estudiando y ya está. Y este es mi paraíso y no voy a dejar que nadie entre aquí. Entonces, claro, ir cambiando todas esas cosas es lo que cuesta, pero cuando las vas cambiando es cuando después también tu relación con la comida es totalmente diferente, entre comillas. O sea, está claro que yo nunca me voy a sentir muy a gusto diciendo, te voy a llevar a una experiencia gastronómica. Pues a mí eso no me va a poner contenta que me lleves a una experiencia gastronómica porque no es algo que yo quiera hacer. Entonces, no creo que tampoco tengamos que aspirar a cambiar todo o a decir, porque tú has pasado, que esto lo veo muchas veces, es que como yo he tenido un TCA, pues si me apetece un bollo me lo como. Es que no entiendo qué tiene que ver eso, lo de si me apetece lo hago. Porque es que precisamente, ya sea en ese punto de muy restrictivo o en ese punto de compulsivo, realmente ya estás haciendo, entre comillas, lo que te apetece. No estás siendo responsable. No estás diciendo, ahora me apetece darme un atracón y vomitar, pero como sé que esto no es bueno para mí, voy a llamar por teléfono a fulano o me voy a dar un paseo. Eso es ser responsable. Ya la persona está haciendo lo que le apetece cuando decide irse por la tangente y volver a hacer eso. Entonces, a veces yo veo cosas de ese estilo y aparte que lo que me apetece es eso, que es que a cada persona le apetecerán cosas diferentes, ¿no? Y me parece muy difícil también eso, ¿qué es una conducta alimentaria normal? O sea, cada uno tiene sus rasgos. Podríamos ver cuál es la media de la población, pero ¿qué es normal y qué no es normal? Desde luego que lo que hagan las personas que han estudiado nutrición, lo que hagan las personas que han estudiado psicología y TCA, lo normal eso ya no va a ser, así de simple, porque ya si estás ahí es porque tienes unos intereses muy determinados. Entonces, yo no me puedo comparar con una persona normal, que eso es algo que muchas veces hacemos, ¿no? Que dices, cuando estás ahí con tu trastorno, es que si yo fuese una persona normal y disfrutase tomándome unas cañas, unas croquetas, pero es que, no sé, nunca vas a ser otra persona. Entonces, es mejor conocerte a ti y ver qué es lo que puedes trabajar dentro de eso, que intentar ser una persona normal. Yo en momentos, de hecho, en los que he dicho voy a comer como una persona normal, que he tenido casos también en consulta de gente que ha intentado por sí misma, que ya digo, muchas de las terapias que hay, las personas que pasan por un TCA las han intentado, no son gilipollas, o sea, también tienen cerebro para pensar y decir qué me puede ir bien a mí. Se acaban sintiendo perdidas, porque realmente, pues bueno, sí, voy a comer lo que come mi pareja, voy a comer lo que come tal, pero es que no tengo ningún tipo de conexión ni con lo que estoy haciendo, ni para qué lo hago, ni nada. Solo lo voy a hacer porque es lo que hace una persona normal. Y que además a lo mejor ni tiene mucho que ver con mis valores ni nada. Sí que estoy bastante en contra, ahora que estoy hablando de esto, y es algo que muchas veces también trabajo en consulta, pero cuesta, eh, de confundir ser responsable con tu alimentación, conseguir todas las cuentas de Instagram,
y que si no haces una dieta cetogénica y ayuno de 3 días y tal, no vas a estar sano ni vas a conseguir adelgazar. Mucha gente se piensa que vive en ese mundo y después cada 2 por 3 manda todo a tomar por culo. Es que no, es que es ese punto de responsabilidad media con tu alimentación, no encajar en un extremo concreto de una forma de comer. Y no va a haber ninguna dieta que te cure eso, porque eso no se cura, porque eso es como tú eres. Entonces, no es, ay, es que ya me empiezo a rayar tanto con que ni gluten, ni ayuno, ni tal, que no, 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 no. O sea, frena, porque tú sabes en el fondo, a lo mejor en un punto muy disfuncional no, y te tiene que poner la pauta a otro, normalizar. O sea, tío, normalizar un poco de inocencia, ¿no? De no conocimiento, de cómo comerías honestamente si no supieses tanto como de nutrición. Para comer como una persona normal, ¿te tomarías todos los días de postre un heladito porque todo el mundo se lo toma? O a lo mejor tú lo que harías es un día, si te apetece paseando por la calle tomarte un helado, te lo tomas. Pues tú tienes que hacer algo que esté en coherencia contigo. Y por supuesto, siempre comer suficiente, porque si no comes suficiente, vas a estar reforzando muchísimo que aparezcan otra vez las compulsiones, ¿no? Y esto ya lo digo, para mí, por mucho que pueda haber el mejor psicólogo del mundo, lo que sea, también es mucha cuestión de tiempo, ¿no? Esto es como un entrenamiento. Eh, Tú vas a entrenar y no todos los días son iguales y hay veces que tienes más equilibrio, veces que tienes menos, pero tú vas a entrenar igual. Pues esto es igual, porque tú estás entrenando tu sistema nervioso. O sea, estás entrenando tu sistema nervioso para pues hacer nuevas conexiones neuronales para que no, sí, o sea, precisamente sería eso, ¿no? Pero pues para que lo que os acabo de decir de la crema de cacahuete, ¿no? Para que lo mismo que yo antes no me podía comer porque era, me lo voy a reventar entero y me da miedo, eh, pues es, me voy a tomar una cucharada y me voy a quedar súper saciada. Pues eso es un entrenamiento. ¿En qué momento hay que hacer qué cosa? Pues eso es lo que hay que ver en cada caso. Por eso no hay un consejo que sirva para todo el mundo. Y porque a veces desde dentro cuesta mucho ver las cosas, aunque queramos ser honestos con nosotros mismos, porque es lo que digo, o sea, hay mucha evitación, mucho no querer reconocer lo que como, no querer reconocer las causas muchas veces porque es victimismo puro y duro. Por eso no me gustan nada esas cuentas de compasión barata, ¿vale? Compasión de bazar chino, de tú no tienes la culpa, de tal. No, o sea, es que yo no estoy echando la culpa. Yo digo que si tú no estás dispuesto a pasar por ese camino, pues obviamente no lo vas a superar. Voy a contar una cosa que no tiene nada que ver con esto, pero que a mí el tema del TCA o el tema de la conducta alimentaria me ha ayudado en otros aspectos de mi vida muchísimo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo este verano estaba ya, vamos, bastante convencida de que quería dejar la relación de pareja, a mí lo que más me costaba era decirlo, o sea, expresarlo con palabras. Pues se lo contaba a una amiga, se lo contaba a otra, eh, tuve esa sesión con David Testal y cuando David Testal me dijo por un correo, bueno, pues las condiciones son estas y tal y necesitas intimidad. Yo eso lo viví como en el libro del alquimista, ¿no? Como una señal del universo. En plan, mueve tu culo y dile que no puede estar en casa ese día. Porque eso es el principio de que cambien las cosas. O sea, yo sabía que eso no era solo la sesión con David Testal. Yo sabía que eso era querer empezar a moverme hacia una dirección. Y eso tiene que haberlo en cada persona. Lo que pasa que también hay muchas resistencias ahí. Muchas veces la persona no se quiere meter dentro de su propia mierda, ¿no? Y empieza a huir. Y todo empieza a estar mágicamente relacionado con su dieta. No quiere ir nada más allá de la dieta. No, es que a lo mejor tal, no, es que el ayuno, no, es que me comí esto y yo no puedo, porque no, no, porque... Y se pone ahí a entrar en bucle dentro de que fuese alimento, que fuese tal, porque no quiere realmente empezar a hablar de otra cosa. De, bueno, a ver qué está pasando aquí realmente detrás de esto. No, no puede ser como si eso fuese algo que pasa solo, ¿no? Sin que haya ninguna causa detrás. Sí que la hay. Lo que pasa que hay que querer verla, porque en el fondo tú eres el que mejor que nadie la puede ver, ¿no?
Creo que tampoco, bueno, atracones, ya digo, o sea, que me haya dado distintos de los que he contado, que estoy pensando a ver si se me ocurre alguno. No. O sea, sí que he tenido también quizá atracones más relacionados con la restricción, pero tipo lo que os decía, que ya no eran tan disfuncionales. Es decir, que es perder el control, pero realmente porque estás muerta de hambre. No es un atracón de entrar en bucle, de estar súper mega hinchada, de no ser capaz de concentrarte en nada, de que al día siguiente tienes el mono de darte el atracón otra vez. No, no era así, ¿no? Pero bueno, ya eso, la famosa pregunta de cómo dejé, pues eso, pasando el tiempo, me dejaría de compensar, estarme dando atracones, porque me sentía mejor en otros aspectos de mi vida y tal. Pero no es por hacer el Hall 30, o sea, el Hall 30 es algo que vino muchísimo después. Mm, y desde luego que las personas que vayan a tener resultados haciendo un Hall 30 son personas que no estarían categorizadas para nada dentro de un trastorno de la conducta alimentaria, que sí que pueden tener una relación con la comida mala y que dices, la quiero mejorar, por supuesto que sí, pero es igual que, no sé cómo decirlo, o sea, que eh, en cierto modo una rehabilitación es un entrenamiento, sí, pero bueno, no puedes comparar a una persona que va a entrenar como yo porque le apetece y porque quiere estar sana que una persona que va porque tiene una lesión. Es que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, con este tema es un poco lo mismo. Sí que tengo bastantes casos en consulta de gente que está incómoda porque picotea mucho, porque siente que nunca se queda saciada, pero son cosas que con ir haciendo eso, una dieta bien estructurada, que sea comida saciante, que se acostumbre a la persona a comer eso, que bastante rápido va a decir, es que me siento muchísimo mejor, ¿no? Y si vuelven a salir por ahí cosillas, es lo que os digo, que a veces hay que trabajar otras cosas, pero que la persona tiene que querer trabajarlas. Que no es cuestión de que digas nutricionista o psicólogo, no, es de que a la persona le salga de sus ovarios querer cambiar ese aspecto de su vida o no. Si en cierto modo a ti eso te compensa, que para mí la pena es vivirlo descontento. Es decir, que si tú quieres tener una conducta, independientemente de cómo sea vista a nivel social, eh, pues porque a ti te compensa eso, hazlo. Pero entonces no luches contra ella, ¿no? O sea, es decir, no te sientas mal, no estés en ese terreno de combate. Pues yo soy así, me gusta hacer esto y ya está. Me gusta, pues no me gusta tener vida social. O estoy enganchada al Netflix, o no sé, lo que sea. Pues vívelo, sin más, ¿no? Pero a veces como que hay esa lucha de quiero, pero no puedo, o de no sé, que es una cosa que yo siempre invito a la persona a la que reflexione, ¿no? Que yo no estoy ahí para juzgarle ni lo que coma, ni los motivos por los que coma, a mí me da igual lo que haga, lo que se meta, lo que se deje de meter. O sea, yo lo que quiero es que se encuentre bien y en el momento en que la asesoría le empiece a pesar, pues obviamente que la deje, ¿no? Porque es que hay gente que tener que reconocer, digamos, y que decirle a otra persona, pues está aquí Leila, que decirle a otra persona, pues lo que ha comido, lo que no ha comido, si está motivado para comer bien, si no, pues no le gusta. Entonces, pues bueno, pues no hay que decirlo. Si se puede hacer un buen cierre, a mí me parece la mejor opción, desde luego. También porque es una muestra de respeto hacia un profesional, que yo emocionalmente, a lo mejor no debería, me implico mucho con mis clientes. Entonces, sí me gusta que sepan que más allá de que es mi trabajo, me importan. Ay, chiquitina, ven aquí. Ven aquí, guapa, que hace mucho que no sales. Uy, ven aquí. Si parece un peluchito. No, 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 no. Que me desmonta el chiringuito. Eso es porque está ahí la bolsa de gominolas y cuando ve un plástico tiene una manía, no sé, ella también tiene un trastorno de estos de pica porque tiene que estar chupando cualquier plástico que ve. Entonces, es eso, que esto es muy diverso, ¿no? Es decir, que hay muchas aristas que se pueden tratar y que por eso tampoco las etiquetas sirven para mucho, ¿no? Y de ahí me recuerda, ¿no? Que cuando salió la canción de Shakira, ya mirad en mi mente haciendo esas conexiones maravillosas, yo dije, bueno, me gusta mucho bailar a mí, ¿no? Entonces yo escucho una canción que me gusta y digo, día feliz, ya la voy a estar escuchando en bucle todo el día, ¿cómo no? Y empiezo a ver psicólogos que yo llamo de tapa de yogur
que se dedican a sacar conclusiones de si está bien en una ruptura lanzarle indirectas a tu ex o no. Cuando esa canción será pues una estrategia de marketing para ambos o lo que sea, es que me la pela. Pero ¿cómo puedes sacar conclusiones tan generales de eso, que no sabes nada? Y después, en la publicación siguiente, te sale contándote eso, que no hay alimentos buenos y malos, o pues mira, no me cabe la ropa del año pasado, me compro otra y me da igual. Pues muy bien, es que eso a nosotros es como una pantalla, o sea, como una pantalla de las que reflejan, me refiero, que no nos afecta ni para bien ni para mal. ¿Tú te crees que realmente con ese tipo de publicaciones vas a conseguir algo? Es lo que digo, en vez de ponerte a pensar en Shakira, pues no sé, analiza otra cosa, chica, porque es que empezar a darle vueltas a todo, que es lo mismo que con la comida, darle demasiada importancia a las cosas, tener que pensarlo tanto y qué es súper estrategia nutricional y qué tal. No, o sea, si tú estás en un momento en el que tienes un problema de relación con la comida, no le des mil vueltas a las cosas. Y se nota en la forma de hablar de una persona cuando se empieza, como digo yo, a enroscar con una cosa con la otra, que es que la dietética es incontrolable, es decir, es una cosa en la que hay mil variables, o sea, la variable dieta son mil variables dentro de una y no tenemos en control. Y cuando veo una persona que me enseña que esto también, o sea, quiero decir, que esa persona a lo mejor a sí misma no se ve como un TCA, en un Excel, apuntado todo lo que come. Es que, por ejemplo, yo creo que esto es un ejercicio que todo el mundo puede hacer. Tú cuentas tus macros de lo que comes. Si te comes verduras, ¿qué más da si comes brócoli o berenjena, tío? Cómete tu verdura y ya está. No tienes que andar buscando el valor nutricional, que no estás haciendo una dieta para una deficiencia de nada, que vas a perder igual en el cocinado no sé cuántos, que más o menos tienes que comer verdura en tu plato, en tu comida, en tu cena y ya está. O sea, ¿por qué hay que cuantificarlo todo? Pues son esas mentes, ¿no?, que viven en una hoja de Excel y que tienen que estar ahí metiendo todo absolutamente. Y es, relaja un poco. O sea, es que hay una diferencia entre ocuparte de que tu plato haya verduras o hortalizas en tu cena y tal, en tu comida y en tu cena. Después, claro, te sale una persona en Instagram de estas que te empieza, el compuesto que hay en la semilla del tomate, no sé qué, me da igual. O sea, ojalá tengas cosas en tu vida más importantes para pensar y para hacer que las semillas del tomate, sinceramente. Este sería mi mensaje final para todas las personas que tienden a rayarse mucho con el tema de la dieta, o que eso les atasca para empezar a afrontar su alimentación o lo que sea. Que esto no es de hacerlo perfecto, que de verdad, que si las semillas del tomate fuesen tan importantes, es que no habría una sola persona viva en el planeta. Nos habríamos ya muerto todos, tal y como come la mayor parte de la gente. Y deja de mirar tanto la fucking semilla del tomate y ponte a mirar tus cositas, que son las que te están causando todos esos problemas y son las que al final te van a ayudar a salir adelante, ¿no? Entonces eso, cuando la gente dice, por ejemplo, eso, pues no sigas cuentas en redes sociales si tienes esa vulnerabilidad. Yo digo, claro, pues por ejemplo, yo no la tengo, porque yo veo la de la semilla del tomate y digo, es que me da pereza, tío, que voy a invertir mi puto tiempo en pensar la semilla del tomate. Si yo me como todo, si me como hasta una manzana, me como las pepitas. Si muchas veces ni lavo la verdura. O sea, ¿qué me importan las semillas del tomate? Como dicen, ¿no?, que no se puede vivir en una burbuja, que hay que exponer al sistema inmune. Pues eso, ¿no? Ya estoy tocando a los gatitos todo el día, pues qué más me da comerme una semilla de un tomate que no. Es decir, una cosa es que tengas una patología y otra ya es que te la crees a ti mismo de tantos rollos restrictivos, de no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, no puedo tomar un día legumbres porque es que tengo un poco de gases. A ver, chico, una cosa es que tengas SIBO y otra cosa es que no puedas aguantar que un día tienes un poco de gases. Pues eso es normal, le pasa a todo el mundo. O sea, no sé, eso, ¿no? Irse exponiendo a este tipo de cosas y no fomentar aquello que ya digo, que en el fondo yo creo que hoy en día sí que hay dentro de la nutrición una especie de burbuja asquerosa con la que no me siento para nada identificada, de gente que solo disfruta de su vida de una forma, que es leyendo etiquetas de alimentos en el súper, a ver la moda, porque bueno, ya estoy hasta el tal de la dieta esta, pues a ver qué me puedo inventar ahora, a ver qué puedo probar, a ver qué tal. Cuando realmente, pues mira, si comes más o menos sano, controlas un poco las cantidades, entrenas como tienes que entrenar, estás bien emocionalmente, con eso ya vas a conseguir casi todo. O sea, yo no creo que lo haya hecho por falta de identidad, pero sí que ha habido momentos en los que me he enganchado mucho a un tipo de dieta determinada o dentro de un colectivo. Pero es como que tengo la suerte de que cuando me empiezo a meter,
ya digo, aquí apesta, yo me voy, porque hay otras cosas en la vida que me interesa hacer y que no tienen nada que ver con la alimentación. Y estar dándole tantas vueltas a algo que en el fondo es simple no ayuda. Lo que hace es hacer daño a las personas. Porque o generas un rechazo, porque dices, joder, si es tan difícil comer sano ya, ni lo intento. O por otra parte, porque entra mucha gente que ya está obsesionada con ese tema y que le importa un pito perder horas y horas de su tiempo en algo que ni siquiera es su trabajo, ni le va a reportar, pues yo qué sé, y que esté investigando un tema o lo que sea. No, no, es simplemente, pues eso, pues le empiezo a dar vueltas a este tema y ya está. Una adicción, o sea, al final, pues un interés en tu vida. Lo demás no existe. Entonces eso me da igual que la persona sea inteligente, que tenga muchos conocimientos y lo que sea, es un comportamiento obsesivo y poco interesante, porque es siempre redundando sobre lo mismo, ya lo digo, que cuando ya se aburren de su dieta, pues empiecen a investigar sobre otra cosa. Pues lo más importante es que te dé el sol, lo más importante es andar descalzo por la tierra, lo más importante es tal. O sea, que tú has nacido aquí con el objetivo número 1 de ser inmortal y la persona más sana del mundo. Y además, personas que les molesta, ¿no? Y les da tanta pena que los otros se estén matando porque tienen una pantalla del ordenador delante de su cara a las 12 de la noche. O sea, es que es tan reduccionista, todo el tiempo hablando sobre lo mismo, que vendría aquí, por ejemplo, un antropólogo o un sociólogo y se cagarían todo y diría, oye, pero ¿a qué está reduciendo al ser humano? A biología, a una célula y nada más. Y todo lo demás, que precisamente es lo que nos caracteriza y nos diferencia de otros animales, eso da la interpretación de las cosas, tu imaginación, tu pensamiento metafórico, la cultura, todo eso, nada, nada. Solo estar todo el día haciendo cosas para estar sano. Entonces, ese tipo de ambientillo que también hay ahora en redes sociales, para mí, pues obviamente porque es un nicho de mercado, porque hoy te venden un curso de una cosa, mañana de otra, me parece, ya lo digo, aburrido. O sea, prefiero ver una cuenta de una persona que publica un meme, que por lo menos me hace gracia, a un meme en persona, que para mí es a veces lo que representa esto, ¿no? Y bueno, como siempre, pues se me ha ido la pinza. Lo siento, no me ha dado tiempo a enterarme de lo que ha pasado con Carlos Ríos y el microscopio. Sé que algo ha pasado, que se ha puesto de moda lo de mirar comida basura al microscopio, no sé por qué, y que hay ahí, ni me importa, la verdad. Es lo que os digo, ¿ves? O sea, me da igual. No voy a invertir mi tiempo pensando en cómo se ve no sé qué mierdas en un microscopio. Pues no me importa, porque ¿qué tiene eso de importante para la vida de una persona, ¿no? Para ellos o para los que después se pasan 4 días hablando de lo que hace el fulano este como si no hubiese otra cosa que hacer. Mejor bailar la canción de Shakira, que es lo que yo reivindico, y pasárselo bien, por supuesto que sí. Así que bueno, no os doy más la chapa. Espero que este vídeo os haya podido aportar algo. No voy a hacer más el capullo, solo voy a decir para terminar que si hay alguna persona que está viendo este vídeo, que se está dando atracones y piensa, no voy a salir de aquí, no sé qué, no sé cuánto, no. O sea, hay probabilidades. Hay probabilidades medias altas de salir de ahí y de tener una vida feliz y de disfrutar. Pero hay que estar ahí. Estás en un momento que es una mierda, yo lo sé porque lo he vivido, porque he pasado muchos años y con esos atracones brutales que os he contado, pero las cosas, cada pequeña cosa que tú vas haciendo todos los días, sirve. Pedir ayuda a una persona que entienda un poco y que sepa darte más o menos unas pautillas adecuadas, sirve, porque está claro que la medicina es una de las primeras causas de muerte en el mundo y supongo que de malestar psicológico también, ¿no? Entonces, pues hay que saber elegir un profesional que te inspire confianza, que te explique el porqué de las cosas, que tenga en cuenta tu contexto, que sepa ver un poco más allá de lo que está en tu plato, que te derive a otra ayuda si es que lo necesitas, mm, que tenga claro lo que vas a hacer en ese momento y no que sea un poco, pues, no, o sea, ahí se viene a trabajar lo que tú en ese momento estés necesitando. Y te vas con esas herramientas y aunque tú con ese profesional no hayas conseguido tu objetivo, tienes esas herramientas para seguir trabajando por tu cuenta. Estás plantando una semilla. Y me da igual que sea una persona que se está dando atracones, que sea una persona que quiere perder grasa. A mí a veces me pasa que una persona que dejó la asesoría hace un año me escribe un correo y me dice,
Ana, es que ahora estoy en ese punto que quería estar. Al final empezó a aplicar así tal, pues claro que sí, pues puede pasar, si es que no tiene que ser en ese momento, a lo mejor por lo que sea no es el momento. Pero lo que sí es bueno es que tú pongas de tu parte por hacer algo que para ti es importante. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de la semana. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene.